Luis Fernando Salinas. Él es un experto en energía eléctrica, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Ingeniero Salinas, habíamos conversado en un diálogo anterior con usted sobre este fideicomiso que preocupa particularmente aquí en la ciudad de Cuenca por temas relacionados con la centralización del manejo de las entidades públicas, una desconcentración que clama la ciudad de Cuenca en varios órdenes, en este caso en el tema eléctrico. El señor ministro estuvo presente, no convenció al Consejo Municipal, nos da la idea de que es un proyecto sobre el cual se desistirá, entrará a una larga socialización, lo han dicho algunas autoridades relacionadas con el tema, y esto es lo que han captado también los propios concejales del Cantón Cuenca. En todo caso, quisiéramos tratar nuevamente este tema con usted cuando hay muchos otros temas adicionales que tocaremos en este diálogo que tienen que ver con la energía eléctrica en el país, que está pasando por una interesante transición. Muy buenos días, estimado periodista, gracias por este espacio, por permitirme, pues, de alguna manera llegar con nuestro pensamiento, con nuestro criterio, con nuestra opinión hacia la ciudadanía que nos escucha en este momento. En efecto, bueno, para mí es nuevo este tema de que el señor ministro de Energía ha visitado la ciudad de Cuenca y ha estado inclusive participando dentro del consejo de la ciudad en el municipio, dando explicaciones acerca del fideicomiso del sector eléctrico, que tiene como objetivo básicamente el garantizar los recursos para que los proyectos de generación privados puedan, digamos, cristalizarse, puedan realizarse, puedan construirse. Eso, digamos que efectivamente es una preocupación de toda la gente que estamos dentro del sector eléctrico, dado que, como usted muy bien señala, ya en semanas pasadas habíamos hecho un breve análisis al respecto y claro está, las autoridades de los municipios, tanto de la ciudad de Cuenca como de la ciudad de Quito, también hace un par de semanas me parece, se pronunciaron con estas preocupaciones y de manera negativa, no lo ven, digamos, como una cosa que vaya a prodigar, ¿no es cierto?, estas inversiones dentro del sector eléctrico, más bien ven como afectaciones a las recaudaciones que hacen las empresas de distribución, tanto de la tasa de basura como de la de los bomberos. Es decir, hay un trabajo que está haciendo el ministro en la socialización de este fideicomiso que parece que no tiene, digamos, cabida dentro de los consejos municipales. La propia empresa eléctrica Quito emitió un comunicado señalando su rechazo a ese proyecto, y lo han hecho también otras empresas eléctricas del país. Eso es correcto, sí, eso fue hace alrededor de unas 2 semanas atrás. Ingeniero Salinas, muy buenos días. Quizás uno de los temas que preocupa en este contexto y frente a la creación, a la muy posible creación de este fideicomiso, es que se estaría colocando en el mismo saco a empresas que son eficientes y que han venido gestionando su trabajo de manera oportuna frente a otras empresas que realmente su gestión deja mucho que desear, y esto podría poner en riesgo precisamente la gestión eficiente del sector que está haciendo bien las cosas. Bueno, eso es una visión, digamos, que tienen algunas empresas, especialmente las empresas sociedades anónimas, que están ubicadas en la región Sierra y en las cuales, digamos, tienen participación minoritaria, a veces algunos organismos privados, y lo propio de, bueno, ya no tan minoritaria, pero importante, de los gobiernos autónomos municipales, como son consejos provinciales, como son los municipios, de las diferentes empresas, digamos, de las regiones donde están las empresas de distribución. Claro está, esta preocupación básicamente nace de que en efecto las empresas de la sierra pues tienen índices de gestión bastante buenos. Uno de ellos, por ejemplo, que podría citar, y el que más, digamos, se reconoce por parte de estas empresas, es el nivel de pérdidas, que en estas empresas, en la mayoría de ellas, no pasa del 6 al 8%.
versus la empresa eléctrica, por ejemplo, de CENEL, que es la empresa que brinda el servicio público de electricidad a las provincias de la costa y una de la sierra, y me parece que es la de Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, pues esta empresa tiene pérdidas de alrededor del 12 y 14%. En otros comercialmente casos, es un mundo muy 20%. heterogéneo que este fideicomiso y el ministro tratan de alguna manera de licuarlo. El inconveniente, digamos, o lo que tratamos, digamos, de percibir de este fideicomiso, básicamente, es que para que la ciudadanía no se entienda, las empresas eléctricas de distribución son una caja registradora, es decir, toda la recaudación del servicio eléctrico va de alguna manera, ¿no es cierto?, a las empresas eléctricas, y estos recursos son los que se quiere poner como garantía para que futuros proyectos de generación de carácter privado se vayan construyendo. Y claro, yo le escuchaba, por ejemplo, con atención, no recuerdo a uno de los, me parece, concejales de la ciudad de Cuenca, que ponía algunas alternativas. Yo creo que efectivamente existen algunas alternativas para que las inversiones que necesita el sector eléctrico en la etapa de generación, pues se realicen. Claro, lo que intenta este fideicomiso, lo ha dicho el ministro, es priorizar los pagos al sector privado, a los inversionistas privados, a través de un sistema de prelación. Pero veamos en todo caso qué es lo que sucede. La idea es de que el tema seguirá socializándose y posiblemente se lo postergará. No será ya decisión del gobierno de Guillermo Lasso. Yo quisiera tratar sobre otro tema. Justamente en estos días está dándose en Quito un importante cónclave que tiene que ver con movilidad eléctrica, organizado por la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía. Cónclaves que van repitiéndose en distintos países de Latinoamérica que intentan también poner en ese tren de la convergencia energética a Latinoamérica. En este caso, incrementando el número de vehículos que se aprovisionan ya no de combustibles fósiles, sino de electricidad. ¿Qué conoce usted sobre este seminario cónclave que la OLADE está manteniendo en esta semana en Quito? Sí, efectivamente, la Organización Latinoamericana de Energía, que tiene sede acá en la ciudad de Quito, ha programado una serie de eventos relacionados con el tema de la movilidad eléctrica, que básicamente lo que quiere, ¿no es cierto?, como objetivo final, es que se incremente, por una parte, el transporte de carácter eléctrico, pero lo que realmente tiene, digamos, de fondo es que los estados de la comunidad andina, que ese es digamos, el enfoque regional, de la comunidad andina pongan en marcha una estrategia para la recarga en las carreteras de los vehículos eléctricos. Es decir, la gran barrera que actualmente tienen los vehículos eléctricos por su autonomía, que va, bueno, dependiendo de las marcas, pero alrededor de unos 200 kilómetros, es que no tienen infraestructura para hacer la recarga de energía. Y una recarga que signifique tiempos cortos, digamos, comparables con el repostaje de combustible, es decir, que no pase más allá de unos 10 o máximo unos 15 minutos. Entonces, ese es el objetivo que persigue, de tener una infraestructura en toda la región andina donde los vehículos puedan hacer la recarga y se puedan transportar a través de una vía, ¿no es cierto?, una carretera sin ningún tipo de inconveniente. Ese es el objetivo que persigue, y evidentemente que se incremente, ¿no es cierto?, el transporte eléctrico. Acordémonos que en nuestro país hay una ley que nos dice que para el año 2025, hablo de la Ley de Eficiencia Energética, el transporte público tiene que ser de carácter eléctrico. Sí, estamos ya prácticamente, ya este año se culmina, ¿no es cierto?, viene ya 2024-2025, para que el sector y el transporte público cumplan, ¿no es cierto?, con esta ley, y también este tipo de, haya algunos incentivos más, ¿no es cierto?, para el tema del transporte eléctrico particular, es decir, los coches eléctricos, porque acordémonos también para la ciudadanía que
el máximo consumidor de energía dentro de nuestro país es justamente el transporte, que consume alrededor del 50% de la energía del país, siendo esta pues de carácter, digamos, de hidrocarburos, tanto gasolina como diésel en especial. Ahora, estos temas tienen diversas aristas en las cuales creo que todos debemos instruirnos. Esto de la convergencia energética es un tema que genera una serie de dudas. Usted se refería a esto de la instalación, me parece que les llaman electrolineras o abastecimiento de energía eléctrica en las carreteras. Para reemplazar el consumo de gasolinas. Pero esto funciona bien si es que esta energía eléctrica de las electrolineras viene de energías renovables, de energía producida por los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, porque si es que vienen de generadoras de diésel o de otros combustibles, solamente sería un tema de transformar, pero se seguirían consumiendo los combustibles fósiles. Sería bueno una reflexión suya en este sentido y por otra parte, las necesidades que esto de la convergencia energética trae en cuanto a los vehículos eléctricos son enormes en cuanto a minería. Las baterías de níquel, cadmio, litio, significa también la construcción más bien el fortalecimiento del sector minero. Ecuador no tiene minas de litio, varios países latinoamericanos sí. Y la producción de estos elementos químicos que sirven para las baterías de los vehículos también generan gravísimos problemas ambientales. ¿Cómo ve usted esta problemática? Pros, contras y cómo se configura ese balance supuestamente positivo de la convergencia energética en este tema de la movilidad. Sí, en el mundo existe, digamos, una especie de nuevo pensamiento, de nuevo paradigma, que es el tema de la transición energética. La transición energética significa, por una parte, consumir menos combustibles fósiles, ¿sí? E incrementar la generación de energías renovables. Lo que está pasando en el mundo es eso, ¿no es cierto? Por otra parte, hay un tema de descentralizar las fuentes de energía renovables, es decir, las fuentes de generación que tienen que estar más cerca del usuario, y por otra parte, el tema de la digitalización dentro de los servicios de energía. Esa es la parte de la transición energética en cortas palabras. Ya viendo el tema del transporte al cual nos estamos refiriendo, efectivamente en los países como el nuestro, como Ecuador, que tienen una matriz energética eléctrica muy limpia, de aproximadamente el 90% de la generación que es, digamos, generada por recursos renovables, especialmente hidroeléctricos, tiene mucho sentido, es realmente muy beneficioso para el país, para la economía, para el medio ambiente, que se incrementen las tasas de consumo de energía eléctrica dentro del transporte, ¿sí? Por eso es muy importante que el transporte público, que es el que transporta mucha más gente, el que consume más energía, sea efectivamente eléctrico. Y claro está, hay que dar incentivos de a poco para que también los coches eléctricos de los ciudadanos ya particulares también se vayan electrificando, porque como usted muy bien menciona, nuestro país pues tiene una matriz energética bastante limpia, ahí tiene mucho sentido. Ahora, lo otro, el tema de la minería. En efecto, la transición energética es muy intensiva en consumo de metales. ¿Qué metales? Especialmente cobre, ¿sí? Para la parte energética, usted lo dijo, el tema del litio. Y Ecuador, por ejemplo, cobre tiene, ¿sí? Pero no tiene litio. Entonces, yo creo que acá es necesario que el mundo se concientice que si bien ir hacia esa transición energética es necesaria por todos los efectos que ya se ven dentro de lo que es los efectos del calentamiento global, por las emisiones que tienen al quemarse los hidrocarburos, pero por otra parte también se tiene que ver que la ciudadanía concientizarse que se necesitan estos metales son necesarios para dar ese paso cualitativo en un tema de transición energética. Es decir, hay esa dicotomía entre
minería y desarrollo, entre minería y transición energética, que no tiene que vérsela de esa manera, sino más bien que este tiene que ser un paso obligado y que la minería no es bajo ningún concepto una minería, estoy hablando de una minería responsable, una minería totalmente controlada para dar ese gran salto hacia una transición energética con menos contaminación, especialmente todos los efectos que pueda traer pues, el calentamiento global. Se toca global. un tema muy importante aquí, por ejemplo, la gran mina de cobre que se está explotando en Tundaime, recientemente conocíamos, ha generado ya una relavera de 434 millones de metros cúbicos de elementos tóxicos que amenazan el río Tundaime, y esto está recién analizándolo el Ministerio del Ambiente cuando ese proyecto ha avanzado ya en una gigantesca primera fase y se ha aprobado una segunda. Esto de la minería responsable en muchos casos queda solamente en un dicho. Sí, yo aquí quiero ser totalmente enfático y claro. Yo creo que aquí tiene mucha responsabilidad los estados a través de todos sus organismos. Aquí hay primero el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? Después hay una agencia de regulación y control de la parte energética, minera y petrolera, ¿sí? Que tienen todos los mecanismos y digamos, la cobertura legal como para poder tomar acciones que vayan en beneficio de la ciudadanía, pero también que vayan a controlar, ¿no es cierto?, las actividades que puedan hacer este tipo de organizaciones, que si es que no realizan un trabajo, digamos, apegadas a las normas ambientales, simplemente tienen que irse del país. No podemos admitir, ¿no es cierto?, que contaminen nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire, este tipo de empresas de manera irresponsable. Así que aquí quien tiene, digamos, la sartén por el mango es el Estado y sus organizaciones de control. Ingeniero Salinas, quizás retomando el tema energético, sería importante algún criterio suyo sobre cuánto pesan o influyen en la gestión del sector energético del Ecuador temas como el centralismo, la burocracia. Hace algunos días en este mismo espacio el alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, denunciaba el hecho de que las oficinas de CELEC, por ejemplo, se trasladaron de Cuenca hacia la capital de la República, pero no solo eso, sino que se estaba en estos últimos días de gobierno convocando a concursos para que los cargos de dirección queden con nombramiento cuando estos generalmente son de libre remoción. Estos temas de carácter centralista, de carácter burocrático, ¿de qué manera inciden en la gestión de un sector tan importante para el país? Es un tema, digamos, que se lo puede ver de muchas aristas, ¿no? Efectivamente, nosotros somos un país pequeño, ¿sí? Un país pequeño, digamos que la mayor cantidad de oficinas públicas están especialmente ubicadas en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, y claro, es un justo reclamo, digamos, de otras provincias, como la provincia de la Azuay, que es una provincia, digamos, que maneja gran parte del sistema de generación de energía ubicado en todo lo que es el sistema de Paute, ¿no? Paute, Mazara y los demás proyectos que existen. Entonces, es una justa aspiración de que personas digamos, la gente que está desarrollando todos estos proyectos tome la batuta, ¿no es cierto?, de empresas importantes como el caso de la Corporación Eléctrica del Ecuador, como CELEC. Entonces, yo creo que sí cabe, ¿no es cierto?, una especie de descentralización, en la cual, una descentralización, estoy hablando de CELEC, en la cual se le dé el peso específico a cada una de las provincias y a cada una de las unidades de CELEC, ¿no?, para que no se vean bajo ningún concepto afectadas y sobre todo que el talento humano que tiene muy importante, en este caso la provincia de la Azuay, pues pueda colaborar en todos los proyectos a nivel nacional. La experiencia de los profesionales de la Azuay, especialmente en el tema de generación de hidroelectricidad, es muy importante. Entonces, yo creo que sí es necesario este tema de la descentralización,
afecta en definitiva a algunos profesionales, en definitiva, porque no ven crecimiento profesional y todo está centralizado. Esa es la manera como a veces se lo ve desde las provincias. Y disculpen, yo a veces les hablo desde una óptica. Yo estoy localizado acá en Cuenca, perdón, en la ciudad de Quito, pero puedo ver, digamos, este tipo de inquietudes en otro tipo de provincias. Así que me parece una aspiración muy justa y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto en este tema de la descentralización y el crecimiento de los profesionales de la provincia de La Suay y el resto de provincias del país. El problema quizá, claro, pasa mayormente inadvertido en Quito. Quito es beneficiario de lo que sucede. Recién el SRI publicaba en esta semana datos de cómo se factura desde las distintas provincias del país en impuesto a la renta, en generación de IVA. Pichincha tiene el 50%, pero si es que se va al origen de esa facturación, están allí, por ejemplo, lo que producen las hidroeléctricas o lo que produce el petróleo en el oriente ecuatoriano. Y esto va generando estas inequidades. En Ecuador, pues muchas de las asignaciones a las provincias ecuatorianas van indexadas al pago de los impuestos. Problemas que realmente tienen que discutirse y resolverse en otros ámbitos, entre ellos la Asamblea Nacional, que tiene que cambiar algunas regulaciones que no están funcionando bien y que han convertido al país en un Estado cada vez más centralista. Yo estoy de acuerdo, se tiene que hacer revisión sobre los temas de las leyes para, digamos, lograr un desarrollo armónico en todas las regiones del país, en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de la descentralización con desarrollo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le queremos agradecer al ingeniero Luis Fernando Salinas. Él fue presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y experto en energía.